Esto es Notivisión, la noticia en su exacta dimensión. Buenas tardes, sea usted bienvenido a este su informativo Notivisión. Yo soy Mario Parra Cureño y le saludo con el gusto de siempre. En esta tarde que ya se empezó a sentir el frío invernal. Hoy todo el día estuvo nublado. Allá por la 1 de la tarde empezó a salir un poco el sol. Se volvió a meter. Y bueno, pues el clima está muy cambiante, hay que cuidarse muchísimo. Sobre todo los adultos mayores y los niños. Los niños sobre todo. Los taxistas que ayer bloquearon por 12 horas avenidas principales de la Ciudad de México y de otras ciudades podrían prestar sus servicios a través de una plataforma digital similar a las que originaron su protesta. Ese fue el acuerdo central alcanzado en la Secretaría de Gobernación durante 4 horas. Los dirigentes del Movimiento Nacional de Taxistas se reunieron con funcionarios federales y de la Ciudad de México y acordaron firmar una minuta donde los concesionarios de autos de alquiler se comprometieron a levantar el cierre de calles, no realizar nuevos bloqueos e iniciar a partir de ayer un estudio jurídico que en primer término analice si son legales las aplicaciones que los concesionarios consideran injusta competencia. Las plataformas en sí mismas no son ilegales, pero sí lo es prestar el servicio de alquiler sin tener la concesión para ello, y que es como actualmente funcionan, enfatizaron los dirigentes del gremio. Las conversaciones en Bucareli fueron encabezadas por el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta, quien al exponer en conferencia de prensa los acuerdos alcanzados dijo que la idea es armonizar las disposiciones legales para que se
para que todo el transporte de este tipo se ofrezca en igualdad de condiciones. En su exposición, el funcionario no mencionó en ningún momento si los taxistas que ayer protestaron colapsando importantes avenidas y los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México serán sujetos por este motivo a un procedimiento legal. Peralta hizo énfasis en la palabra ofrecida por los líderes del gremio para sumarse al uso de la tecnología a través de una aplicación móvil con el propósito de beneficiar a los usuarios. Por ello, apuntó, de inmediato se reunirán los representantes jurídicos de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de los gobiernos capitalinos del Estado de México y de otras entidades, así como los propios taxistas, para seguir una ruta de análisis y definir si las aplicaciones móviles Uber y Didi, entre ellas, son legales y, de serlo, que los inconformes diseñen y utilicen su propia plataforma digital para prestar servicio. En el aeropuerto capitalino, los taxistas que allí operan bloquearon los accesos a la terminal, lo que provocó contratiempo y molestias a los pasajeros. Y mire que sí hubo problemas ayer, miles y miles de personas atoradas en las principales avenidas de la Ciudad de México. Bueno, pues estaban realmente molestos porque, mire, la Ciudad de México es un monstruo con millones de automóviles. Y todas las avenidas estaban bloqueadas, no dejaban pasar a nadie. Hubo quien se bajaba, los insultaba y había tantos problemas. Pero, pues, esperemos que esto ya no se vuelva a repetir, porque, por ejemplo, había personas que tenían la necesidad de llegar a recibir servicio médico. Había personas que ayer iban a ser informadas de cuándo y a qué horas las iban a intervenir quirúrgicamente. Había personas que iban a operarse, se iban a internar a diferentes hospitales. Gente que no llegó a su trabajo a tiempo. En fin, se desquició la Ciudad de México. Se desquició la Ciudad de México y bueno, pues fue un colapso con las protestas de los taxistas por 12 horas. 12 horas, imagínense usted nada más lo que representa en pérdida económica. Difícil de ver esta situación y que, bueno, pues ya tienen que ponerle un hasta aquí. A mediodía, taxistas bloquearon el acceso al aeropuerto hasta las 7 de la noche. Otro rumbo, las protestas empezaron desde la madrugada. Hubo gente que no llegó a trabajar. Hubo alumnos que no llegaron a sus escuelas. Hubo de todo y para todos en esta situación tan difícil de veras de los bloqueos de los taxistas. Y hay quien utiliza el servicio de Uber. Hablan por teléfono y llega a su taxi con toda seguridad, porque es una de las garantías que se tienen con Uber, el hecho de que usted aborda un taxi que está perfectamente identificado, que está controlado y que usted puede viajar tranquilamente. Ojalá también en eso pongan atención, ahora que quieren que las cosas funcionen como Uber y Didi, bueno, pues que ofrezcan también las mismas garantías, porque hay taxistas realmente
que son unos barbajanes, que dan el servicio y si no quieren no lo dan y cobran lo que se les da su gana. Es algo que se debe de pensar cuando se firmen los nuevos acuerdos con los taxistas, que es un gremio que sí efectivamente es muy necesario. Hay taxistas muy honestos, muy trabajadores, pero también por ahí hay gente que no entendemos cómo está prestando ese servicio. Bien. Y bueno, hablando de otra cosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, tenga como trasfondo una venganza política o una instrucción de acoso para que dejara su cargo. Tras señalar que ya no tiene una comunicación directa con el presidente del máximo tribunal del país, dijo que el relevo de Medina Mora deberá tener el distintivo de la honestidad, que no sea mercader ni traficante de influencias. Al recibirse a la renuncia, señaló que hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República. No obstante, recalcó que antes, si un servidor público de alto nivel tenía influencias, solo les hacían algo cuando caían de la gracia de los poderosos. A sus opositores, que lo han criticado por una presunta intención de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les respondió: no soy como ellos, soy demócrata, y lo que sí es que vamos a poner a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Yo creo que el dios de los conservadores es el dinero, y además de ser reaccionarios, son corruptos. Ocupan los cargos para enriquecerse. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador en torno a la renuncia de Medina Mora. Eduardo Medina Mora, quien el jueves pasado renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudió ayer a sus oficinas, pero se abstuvo de presentarse a la sesión del Pleno de Ministros. Acudió desde temprano a la Suprema Corte, como lo hizo el viernes pasado, y se reunió con los miembros de su ponencia, con quienes organizó la entrega de los asuntos que tienen pendientes de resolución. También lo acompañó su hijo, el periodista Nicolás Medina Mora, quien en días pasados ha expresado en su cuenta de Twitter su opinión respecto a la renuncia de su padre, la cual atribuye a cuestiones políticas. Sin embargo, Medina Mora se abstuvo de participar en la sesión del Pleno de Ministros, pese a que uno de los asuntos que se votaron fue preparado por su ponencia, la acción de inconstitucionalidad, donde se invalidó una fracción del artículo 224 del Código Penal de la Ciudad de México. En sus 4 años que duró en la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora acumuló 11 solicitudes de impedimento, que es un recurso que puede interponer las partes en un juicio para solicitar que algunos de sus ministros se abstengan de votar en un caso en particular, por considerar que tienen algún conflicto de interés en el asunto. Esta cifra es relativamente más alta que la de otros ministros, quienes en promedio llegan a acumular hasta 2 impedimentos por año, principalmente durante el inicio de su cargo. A su paso por la Corte, Medina Mora acumuló 6 impedimentos que pedían que no participara en la votación de amparos e inejecuciones de sentencia en 3 controversias constitucionales
y en 2 recursos de reclamación. Pues ahora a ver quién llega a la Suprema Corte de Justicia a ocupar el lugar de Medina Mora. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que se comunicó de manera indirecta con el ministro Medina Mora y se le ofreció que si quería asistir a ese órgano legislativo tiene toda la libertad de comparecer y expresar o ampliar los motivos de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia. Agregó Monreal que él ha agotado su petición, su interés de seguir en la Corte y que no deseaba, eso lo dijo Medina Mora, comentó que él ha agotado su petición, su interés de seguir en la Corte y que no deseaba comparecer, sino concluir su trámite de renuncia que la considera irrevocable y definitiva. Trascendió que el ministro se siente lastimado. El también coordinador de la bancada de Morena dijo que es un momento en donde no se puede seguir avanzando ni construyendo un clima de linchamiento. Bueno, pues por la noche se dijo que el Ejecutivo enviará una terna integrada por mujeres para sustituir la renuncia de Medina Mora, en que entre las candidatas nuevamente propondrá a Loreta Ortiz, quien tiene un doctorado en Derechos Humanos. Es docente, ha sido investigador y formó parte del equipo de transición de López Obrador. Ortiz ya había sido propuesta en una terna como ministra de la Corte. Pues ahí está el nombre, ahí está quien la propone, ahí está que formó parte del equipo de transición. Seguramente va a ser Loreta Ortiz la que sustituya en el cargo al señor Medina Mora. Bueno, y sigue lo de José José, ya se dijo que va a venir mañana llega a México, llegan a México las cenizas de José José, quien ya fue cremado, según se informa. Y ahí está, ¿verdad? Ahora dicen que viene lo más interesante del caso José José. Viene la herencia, los derechos por ver quién se va a quedar con pues lo de sus grabaciones, todo lo que está relacionado con su vida artística. Y ya hay también comentarios de que su hija Sara le hizo firmar, en fin. Vamos a esperar a que mañana lleguen los restos. Hay quien especula de que no va a venir su hija Sara por razones de seguridad. Otras gentes dicen que sí va a venir. En fin. A ver qué pasa, ¿verdad? En este gran problema que se suscitó con la muerte de José José. El juez quinto de distrito en materia administrativa aún no resuelve si revoca una de las suspensiones que impiden la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, en Zumpango, por lo que la moneda sigue en el aire, informó el asesor legal de los pueblos originarios de Tecámac, Bernard Flores. El litigante dijo que el secretario del juzgado administrativo informó que el pasado fin de semana se celebró la audiencia incidental y la resolución de interlocutoría
del juicio 1233-2019, en la que la Secretaría de la Defensa Nacional pidió revocar la suspensión definitiva que le concedió el colectivo No Más Derroches, lo cual se notificará a la parte de manera personal. Pues sí, todavía, aunque déjeme decirle que López Obrador ya lo da por hecho, él ya está haciendo planes de cómo se va a construir ese aeropuerto, en fin. Y fíjense, qué notas, ¿verdad? Qué notas. Ante la confusión sobre cuándo se cumple el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión legisle sobre el uso lúdico de la marihuana, el ministro presidente Arturo Saldívar emitió un acuerdo que fija las reglas para contabilizar correctamente este término. El 3 de octubre se dio cuenta de que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, del PAN, afirmó que el plazo había vencido desde el pasado 20 de septiembre, ante lo cual el coordinador de Morena, Mario Delgado, expresó: ya venció el plazo, no me digan, ya estamos en falta, urge legislar en la materia. Y bueno, el caso se trata de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuya ponente es la ministra Norma Lucía Piña, y en donde, con base en la jurisprudencia ya dictada por la Suprema Corte de Justicia, se pide al Congreso de la Unión que modifique las leyes para permitir el uso lúdico de la marihuana. Pues sí, ¿verdad? Ya. Ay, no, le surge su marihuana. Y bueno, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, encabezaron en la casona de Jicotenca una guardia de honor por el 106 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez. La ceremonia también asistieron la presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, Cecil de León, coordinadora del grupo parlamentario. Concluida la guardia de honor, Fernández y Monreal inauguraron la exposición Doctor Belisario Domínguez, hombre ciudadano y héroe civil en México. Explicó que de las más de 450 propuestas de candidatos que se hicieron llegar al Senado, 75 cumplieron con el perfil y requisitos, y de estas se seleccionaron 25, y la mesa directiva de esa instancia determinó presentar una propuesta integrada por 3 mujeres. Las candidatas son la escritora Elena Poniatowska, la defensora de derechos humanos y pionera en la lucha de los desaparecidos Rosario Ibarra de Piedra, así como la senadora Ifigenia Martínez. La presea se entregará el 23 de octubre en la antigua sede del Senado, allí en Jicotenca. Si no ubica usted esta propiedad, pues está junto a la plazuela donde antes estaba Telégrafos Nacionales. Hoy es un museo de arte. Ahí a un ladito está la casa de Jicotenca, anteriormente el Senado de la República. Vamos a escuchar un tema musical en esta tarde fría. Mecano, hijo de la luna.
gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Del padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una Hijo de la luna con Mecano. Un tema de allá de los 80s. Era 1984, 83, 84, cuando este tema se hizo famoso con el grupo Mecano. Cientos de activistas fueron detenidos ayer en ciudades de todo el mundo al comienzo de una campaña de resistencia pasiva convocada por el movimiento Extinction Rebellion, en protesta por la falta de respuesta de los gobiernos ante el cambio climático, y que se extendió a más de 60 ciudades, entre ellas
Londres, Madrid, Ámsterdam, Berlín, Nueva York, Buenos Aires, Sydney y Nueva Delhi. Respaldados por la adolescente sueca Greta Thunberg, los jóvenes exigen que se declare la emergencia climática y los gobiernos fijen para 2025 la neutralidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Su principal forma de protesta consiste en bloquear vialidades y edificios encadenándose o pegándose al pavimento. Miles de manifestantes bloquearon las carreteras alrededor de Westminster en Londres y levantaron campamentos con carpas y pancartas para marcar el comienzo de 2 semanas de protestas y exigir medidas gubernamentales urgentes sobre la crisis climática y ambiental. Al menos 276 personas fueron arrestadas. En París se sumó a la protesta global con el bloqueo a un puente y una plataforma sobre el río Sena. Mientras que en Madrid, España, 200 jóvenes disfrazados y maquillados que representaban catástrofes naturales como inundaciones o incendios, se congregaron frente al Ministerio para la Transición Ecológica. La policía de Alemania informó que unas 4.000 personas se congregaron en la Columna de la Victoria en Berlín, y en el parque entre el Parlamento y la Cancillería Federal se instaló un campamento. En Ámsterdam, más de un centenar de activistas fueron arrestados por bloquear la calle adyacente al Museo Nacional de la capital holandesa. También hubo detenidos en Wellington, Nueva Zelanda. En Nueva York, unos 200 activistas se congregaron y realizaron una marcha fúnebre hacia Wall Street. Posteriormente arrojaron pintura roja sobre la icónica estatua del toro. Bien. Pues todavía tengo bastante información. En los Estados Unidos, el presidente... Ya fue suficiente. No me van a dejar dar la nota del presidente con el cabello color zanahoria. Dame 20 pesos y te dejo ver. Bueno amigos, pues ya escucharon ustedes aquí. Iba yo a dar los pormenores de lo que habla y dice Donald Trump, quien amenaza con destruir la economía de Turquía si se atreven a hacer algo fuera de los límites que le indique su gran sabiduría sin paralelo. Un gran sabio es Donald Trump. Y bueno, pues ahí está Donald Trump dando de qué hablar. Y aquí, como ya no me dejan hablar, yo me despido de ustedes. Una nota deportiva, miren. ¿No quieren la nota deportiva? No, ya no. Acabó tu tiempo. ¿De fútbol? No. De nada. Bueno amigos, pues con estas indicaciones de nuestra producción, yo me despido de ustedes, no sin antes agradecerle a Mario Ramsés Parra Raigosa y al Leonardo Antonio Hernández Aguilar su trabajo para con esta programación. Por aquí nos vemos el día de mañana. Gracias y que la pasen muy bien.